mira, te metes en... Déjame ponerles mi sonido. Busca Valeria Benavides, pero página. No, pues ya. Ya está, ahí. Y te vería por qué no me aparece. ¿Por qué aquí no lo vemos? Nos damos unos segunditos en lo que se conectan todos. A ver cómo le hago. Pues ya, si no, no. Espera. Ya te registraste, entonces. Pues mira, si no lo vamos a ver por aquí, para que no sé cómo se hace. Perfecto. O sea, a mí sí me apareció. Ok, ya. Pues padrísimo. Gracias, Pau. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues teníamos planeado, y como saben, hacer cada mes, tratamos de tener una linda entrevista con alguien interesante, importante, y en este caso alguien que para mí fue sumamente importante en mi proceso, porque fue Paola justamente la que me diagnosticó. En mi caso muy personal, y aparte, bueno, nos conocíamos a nivel personal, entonces, pues qué increíble primero tener la oportunidad de platicar después de tantos años, ¿no? Y verlo desde una perspectiva muy diferente y desde una posición también diferente, aquí para compartir con todos, pero además porque Paola es una médico radióloga especializada en imagen mamaria, con un proyecto increíble también en relación al diagnóstico de cáncer de mama, y justamente hoy vamos a platicar un poco de eso, vamos a aclarar todas las dudas que tenemos respecto a cómo nos diagnostican, cuáles son los estudios que se hacen, qué cosas hay que tomar en cuenta, y todos los mitos y realidades alrededor de los tiempos, de la manera en la que se diagnostica, de si tenemos que hacer algo más o no, y en fin, todas estas dudas que siempre surgen a lo largo del proceso cuando nos diagnostican, ¿no? Sobre todo porque es el primer caminito, ¿no?, que tomamos en el largo camino de un tratamiento de cáncer de mama. Entonces, Pau, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué gusto. Igualmente. Y pues digo, creo que podemos empezar por platicar como cosas muy básicas, ¿no? O sea, que nos cuentes un poco cómo es el proceso de diagnóstico de cáncer de mama en México. Ok, bueno, en México todas las mujeres a partir de los 40 años deben de realizarse una mastografía. Muchas pacientes me preguntan si debería de ser a esta edad. Sin embargo, yo les he comentado que por la experiencia que he tenido durante estos años en dedicarme a la imagen mamaria, que sí debería de ser antes, y yo les sugiero que sí, que su primera mastografía se la pudieran realizar desde los 35 años. Antes no, porque el tejido mamario es muy denso y se realizaría un estudio en el cual recibirían una radiación y el cual no sería diagnóstico. Pero ya a los 35 años sí podemos identificar muchos hallazgos. ¿Por qué antes? ¿Por qué sugieres antes? ¿Empieza a haber más cáncer en mujeres jóvenes? Sí, estamos viendo mucho más cáncer en pacientes jóvenes. Okay. Estamos viendo cáncer en pacientes de menos 34, 35 años. Okay. Cada vez mejor. Las causas no las sabemos. Okay. Y el que la mamografía se haga desde estas etapas junto con un ultrasonido complementario para saber qué hay detrás de ese tejido tan denso nos puede ayudar a dar un diagnóstico que sea obviamente a tiempo y que pueda dar un pronóstico que sea muy bueno para las pacientes. Bien, entonces a ver, o sea, lo primero es una mamografía, como decías, ese es como el primer estudio que se hace. Sí, la mamografía debe ser el primer estudio. Bien. Pacientes a partir de los 35 años. Antes tiene que ser un ultrasonido, pero no como un estudio de tamizaje en pacientes menores. Tamizaje significa el realizar un estudio a una población determinada en pacientes jóvenes. Okay. O sea que la mastografía es de ley para todas a partir de una edad, tengamos o no síntomas. Bien. O sea, esto ya preventivo. Es preventivo. Okay. Y se debe de realizar, la norma oficial mexicana dice que se debe de hacer cada 2 años, pero no, yo les sugiero que se haga cada año. Y más en pacientes a partir de estas edades. ¿Por qué? Porque tenemos mucho estímulo hormonal y lo que no se detecta en 1 año, si nos esperamos 2, en este tiempo, si llega a existir algo, pues se nos puede ir. Okay. Entonces hagámoslo de forma anual y siempre traten de que sea en el mismo lugar en donde se lo realizan, para que en estos lugares
sea el mismo radiólogo especialista el que los esté valorando y que pueda comparar con sus estudios previos. Okay. Es muy importante que se lo hagan en lugares que sean especializados para hacer estos estudios. Que tengan... O sea, ¿cómo sabemos que son los adecuados, ¿no? ¿Cómo sabemos? De pronto nos mandan los médicos a algún lugar o vamos por referencia, o vamos al lugar donde nos hacemos estudios de sangre o de cualquier otra cosa. ¿Cómo distinguimos si es un buen lugar para hacerse una mastografía? Muchas veces el médico nos puede mandar por referencia porque conoce que es un buen lugar, okay, en el cual tienen equipos que en la actualidad se deben de realizar en mastógrafos digitales. Sin embargo, la mastografía analógica sigue siendo muy buena. Okay. Analógica significa que no es digital. Sin embargo, debe de también de contar con una calidad, que sepan manejar muy bien líquidos, que sepan manejar muy bien placas. Eso es un poquito más delicado de saber manejar muy bien esa parte técnica, pero la mamografía analógica sigue siendo muy buena. No todos los lugares tienen mastografía digital. ¿Por qué? Porque es un estudio muy caro, es un equipo muy caro, pero la mamografía analógica sigue siendo buena. Bien. Los radiólogos deben de estar certificados, deben de ser radiólogos especialistas en mama. Por desgracia en el país no somos muchos. Aproximadamente somos 300 los que hay a nivel nacional. O sea, muchas veces vamos a un estudio y te refieres a que nos lo toma el que toma cualquier otro tipo de imagen. Exacto. Sin tener una especialización en mama. Sí, el que toma la mastografía es un técnico, sí. La mayoría deben de ser especialistas o nada más dedicarse a tomar mastografía, y el que lo interprete es el radiólogo especialista en mama. Bien. ¿Okay? Y eso es lo que buscamos. Yo, como le digo, mucha gente dice, es que la mastografía no es bonita. No, pero es que no generalices, es muy buena siempre y cuando lo hagas en un lugar que sea bueno, que exista calidad, tanto en posicionamiento como en tomar la placa y el que la interpreta. Ese es el secreto. Sí, ese es el secreto. ¿Y cómo sabemos? Eso literal hay que ver la descripción del radiólogo que interpreta para saber si tiene esa especialidad. Yo siempre le comento a las pacientes que ya en la actualidad tenemos acceso a todo por internet y podemos encontrar de una forma muy sencilla si el lugar en donde nos estamos haciendo la mastografía está certificado y cuenta con radiólogos que estén capacitados para hacer esto. Bien, bien. Ok, entonces esa es una manera, o sea, literal, meternos a buscar en internet quién es. A ver, muchas mujeres, y sobre todo las que nunca se han hecho una mamografía, se mueren del terror, ¿no? Porque por supuesto que es molesto, pero no es el estudio más molesto que nos hayamos hecho, pero platícanos un poco cómo es el proceso para todas esas que no tienen idea y están en esta fase como de entender, ¿no? Ok, la mastografía en realidad todo el mundo le tiene miedo. ¿Por qué? Porque es un estudio que hace una compresión y esa compresión refieren que les duele. ¿Qué es lo que se requiere para que esa mastografía no duela? Número uno, que llegue la paciente en una fase del ciclo hormonal en la cual existe menor sensibilidad para que esta compresión no sea tan molesta. Esto es, nos acaba la fase del sangrado, del ciclo menstrual, que se esperen una semana y se hagan la mastografía. Aparte del dolor, para el radiólogo es muy importante que la mama no esté muy congestiva. Cuando nos va a bajar, lo que hace la mama es que absorbe mucho líquido. Esa congestión lo que hace es que la mama sea mucho más grande. Al momento de hacer la mastografía, esa congestión hace que la mama sea mucho más gruesa y el momento en que pase el rayo hace que sea mucho más densa y nosotros no podemos ver de forma adecuada las mastografías y podemos dejar de ver microcalcificaciones y por ultrasonido podemos ver imágenes que no son reales, que únicamente se formaron por ese cambio hormonal previo a la menstruación. Entonces yo siempre le digo a las pacientes, vayan, acabando el ciclo, espérate una semana y vas a tu estudio mamográfico. Te va a doler menos. Para el radiólogo va a ser mucho más fácil interpretarlo y no vamos a ver imágenes que puedan ser falsas positivas. Que ahora platicamos un poco de eso. Entonces, hay que hacerlo, hay que buscar el mejor momento cuando estamos en un proceso preventivo. Si es de urgencia, pues obviamente lo hace uno y ni modo. Tampoco es el peor estudio que nos pueden practicar las mujeres. Hay otros que son mucho más invasivos, ¿no? Exacto. Y es una vez al año. Exacto, Entonces, la manera para diagnosticar es primero una mamografía. ¿Qué es lo que se tiene que ver ahí para que sigan otros estudios que confirmen el inicial diagnóstico? ¿O cómo es? Cuando nosotros vemos una mastografía en la cual vamos a pedir proyecciones adicionales o estudios adicionales,
es cuando, por ejemplo, en pacientes jóvenes, si vemos aumento de la densidad del tejido. Okay. Nosotros le sacamos la mastografía, se la saca la técnica nos envía las imágenes al radiólogo a una estación de trabajo, nosotros la vemos en nuestra sala de interpretación. ¿Ahí en vivo? Sí, en vivo. Okay. Saca las proyecciones y va la técnica, doctora, necesita algo más, porque hay veces que vemos zonas de asimetría, vemos nódulos o vemos microcalcificaciones, que en ese momento le decimos a la técnica, ¿sabes qué? Sácame una magnificación de esto, sácame una proyección adicional. Se supone que en un muy bajo porcentaje, menos de un 3%, debemos de pedir esas proyecciones adicionales para caracterizar mejor algún hallazgo, y en caso de que nosotros no lo podamos caracterizar al 100% por mastografía, pedimos un ultrasonido. Y ahí es cuando lo complementamos y ahí ya podemos dar un diagnóstico de decir es un quiste, es un probable fibroadenoma, es una lesión sospechosa que requiere de biopsia, o es una lesión que requiere de, no sé, probablemente de un estudio adicional que pueda hacer resonancia magnética, aunque la resonancia magnética es un estudio que ya tiene muy indicado su indicación. Sí, por ejemplo, son en pacientes que ya tienen cáncer de mama diagnosticado por biopsia y en la cual requerimos valorar si hay focos adicionales. Bien. O sea, una resonancia no está indicada ni porque me duele la masto, ni porque el doctor no sabe bien qué tengo y háganme la rezo para ver qué es. O sea, entonces siempre es primero mastografía, se complementa con ultrasonido. Ajá. Y con eso ya podemos tener un primer diagnóstico real. Sí, decir, esta paciente se va a un control anual, o esta paciente requiere de biopsia, o vemos una lesión que tenemos más probabilidad de que sea benigna, pero hay algo que no nos gusta y la podemos seguir a un tiempo determinado. ¿Se medica o algo, o simplemente es estar observando y si cambia, entonces ya...? Nosotros como radiólogos damos una clasificación y ya el clínico es el que debe decir. Entonces, eso es como se diagnostica aquí. ¿Hay algún otro estudio? ¿Cómo es la biopsia? ¿Qué opciones de biopsia hay? ¿Cómo funciona? En la actualidad, debido a que existe mucha cantidad de lesiones que nosotros por imagen diagnosticamos como lesiones que deben de ser biopsiadas, antes las pacientes entraban a quirófano para que se les tomara la lesión, se biopsiara y se fuera a patología. La mayoría eran benignas, ¿no? Pero a la paciente se le sometía a una anestesia general, meterla a quirófano, todo lo que corresponde a eso. Y en la actualidad toda lesión que es sospechosa y que no es palpable debe de ser biopsiada por el radiólogo, guiada por mastografía, por ultrasonido o por resonancia magnética. Estas biopsias se llaman biopsias percutáneas de mínima invasión. Nosotros usamos agujas que pueden ir de un calibre desde 12 gauge, que es un grosor medio, hasta un grosor de una pluma más o menos big, es la más gruesa, que la usamos para la biopsia por estereotaxia, cuando vemos microcalcificaciones. Las pacientes llegan... Pero esas sí las duermen, o sea, ¿hay niveles o es cero invasivo? Una biopsia percutánea nunca debes de sedar a la paciente por completo. Las pacientes se les pone un tipo EMLA para disminuir sensibilidad, se les queda, por ejemplo, media hora y regresan, le pones obviamente anestésico local, haces una incisión pequeña, metes la aguja, tomas muestras que sean obviamente muestras suficientes, cuando es por mastografía, sacas las muestras, a la muestra que sacas le sacas rayos X para demostrar que sacaste las microcalcificaciones. Cuando es por ultrasonido tú tienes que demostrar que sacaste las muestras y mandar las fotos en donde se ve que la aguja traspasa el nódulo. Y esas muestras se las envías al patólogo. Siempre que haces una muestra por imagen, debes de colocar un clip de titanio para indicar en dónde fue que tomaste la muestra. Si es positivo, el cirujano ya sabe a dónde se debe de dirigir para hacer una mayor resección. O sea, se saca la muestra y aparte se marca. Se marca. Eso es de forma... en cada uno de las lesiones, por decir. O sea, si tienes 3, pues en las 3 se marcan las 3. Exacto. Y ya ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Es un clip de 3 milímetros que lo pones con un introductor en el mismo sitio por donde entraste a hacer la biopsia y lo colocas. Se acaba la biopsia, a la paciente le pones un vendaje torácico con hielos y se regresa a su vida normal, o sea, puede regresar a trabajar, no la tienes que incapacitar y se espera 4 días a que esté el resultado histológico.
Okay. Las biopsias son muy buenas siempre y cuando sean realizadas por expertos. Okay. Si no la realiza un experto, pues puedes caer igual en lo mismo, en que No. sea un cáncer, pero pues si no la realizaron bien, pues puedes sacaron otra muestra. Sacaron otra muestra. ¿Qué es lo que se ve en cada tipo de estudio? O sea, la mamografía es una imagen, ¿no? ¿Qué diferencia hay con ver un ultrasonido? O sea, al final ya también estás viendo imagen, pero ¿por qué es distinto? La mastografía trabaja a través de rayos X, Okay. ¿no? Ahí ves densidades, ves blanco y negro, Bien. ¿no? Calcificaciones, pues las ves más brillantes. Bien. Y en el ultrasonido, el ultrasonido trabaja por ondas de sonido, y ahí lo que hablamos es de ecogenicidades. Ahí vemos lo que es líquido y lo que es sólido, ¿no? Cuando hay algo que está calcificado, lo que hace el ultrasonido es que al ser calcio no deja pasar el sonido y vemos sombras. Bien. Pero el ultrasonido, aunque existen ahorita unos ultrasonidos excelentes con unas megahertz enormes, podemos llegar a ver calcificaciones muy pequeñas, pero no las microcalcificaciones que la mastografía hoy en día puede llegar a ver. La masto puede llegar a ver lesiones de 2 milímetros. Okay. O sea, cánceres que empiezan a formarse. Claro. Y el ultrasonido no puede llegar a ver cosas tan pequeñas. Hay pacientes que me dicen, es que ¿por qué no me vieron el cáncer por mastografía y sí me lo vieron por ultrasonido? Por la densidad. Okay. Pero ahorita ya existe un nuevo sistema que se llama tomosíntesis, Ajá. que lo que hace la tomosíntesis es una mastografía que lo que hace son cortes milimétricos de la mama, y esos cortes te los va enseñando corte por corte al radiólogo y lo vamos viendo como si fuera un pastel. Okay. Entonces ya lo que no te dejaba ver la densidad, porque si aquí había un cáncer y la densidad te lo estaba tapando, sí. Al hacer estos cortes vamos quitando estas capas hasta que aparece este nódulo. Okay. Entonces la tomosíntesis está indicada en pacientes que tienen mucha densidad. Okay. El otro miedo que surgió de la tomosíntesis es que cuando empieza la tomosíntesis daba doble radiación, era la radiación de la mastografía y le sumabas la tomosíntesis de los cortes. En la actualidad ya existe un sistema que se llama CView, que lo que hace es que te saca la mastografía a partir de la tomosíntesis. Bien. Y la computadora te suma todos los cortes y te saca una imagen mamográfica. Okay. Entonces es lo mismo que una masto normal dándote mayor información. Okay. ¿Y eso se puede pedir o es según el lugar te ofrecen la opción? No todos los lugares tienen tomosíntesis. Okay. Y tú puedes decir, yo quiero mi mastografía con tomosíntesis. ¿Qué hay de todo este tema de el riesgo de estar todo el tiempo sometiéndose, o más bien estando expuesto a rayos, ¿no? Cada año cuando tienes que checar? He oído mucho del tema y varias personas me han preguntado este tema de, hay otros estudios que son menos riesgosos a largo plazo porque no implican el tema de rayos, no hay un tema de termo algo. Entonces, eso en el protocolo médico aplica, no aplica, ¿qué es? Por desgracia las redes sociales, como nos han dado mucha información que es valiosísima, ¿no? Y que digo, yo las utilizo a diario, también nos han dado mucha información que no es verdadera. Y una de esas informaciones que nos han dado es de la mastografía. Okay. La mastografía no te va a provocar cáncer, ni de tiroides, ni de otra parte en el cuerpo. La dosis que da la mastografía es como si hicieras un viaje de 18, 20 horas en avión. O sea, como si te fueras de México, no sé, a alguna parte en Asia, como si tuvieras una exposición solar en contraste a la playa y estás 3 días asoleándote, es a lo que equivale una mastografía. Ok, eso es importante. Sí, muy importante. Esa es la equivalencia de una mastografía. O sea, estamos expuestos a eso en cualquier otro tipo de actividad de nuestra vida. Exacto. Ok. Hay estudios que te dan mucho mayor radiación y que vamos y no los hacemos sin ningún problema, ¿no? Porque no sabemos. Pero el mito y lo que nos ha metido en las redes sociales es la mastografía te hace mal, y ahora este estudio, que la termografía, y te podría mencionar 1.000.000 de estudios más que tengo en mente, pero el día de hoy la mastografía no ha sido sustituida por nadie. ¿Por qué? Porque tiene más de 30 años de ser estudiada en poblaciones específicas. Se han hecho estudios poblacionales y todos esos estudios han demostrado que la mastografía ha disminuido la mortalidad hasta en un 30% de una población. Entonces, aunque saquen ahorita el último estudio, que por ejemplo te puedo decir, la resonancia es maravillosa, pero la resonancia tiene una alta
un alto porcentaje de falsos positivos, ¿no? Si lo lee alguien que lee al día 90 resonancias, pues tiene muy buena especificidad y sensibilidad, ¿no? Claro. Pero pues por desgracia esta persona no lee todas las resonancias que se hacen en el mundo, ¿no? Pero obviamente la resonancia se usa como un complemento. Bien. Y hasta hoy la mastografía es el estudio de elección para todas las mujeres. Ni el ultra como primera elección, Bien. se usa como complemento, ni la resonancia, ni el PET. Ni el PET. No, ni el PET. Okay. El PET hace cortes de 1 centímetro, o sea, lesiones que sean menores de 1 centímetro. En mama no las va a ver. O sea, es muy bueno para poder estadificar, ¿no? Otro tipo de tumores. Por eso existe el PEM, que es de mama, ¿no? Okay. Pero el PEM también tiene sus indicaciones muy específicas. Okay. Pero la mastografía es el estudio de elección. Que la gente no se en deje todos engañar. lados. Sí. Ok, está bueno. Ahora, cuéntanos un poco, Pau, esto que fundaste, ¿no? Este concepto que se llama segunda lectura diagnóstica. Platícanos un poco por qué, qué onda, qué es esto. Ahorita ya nos queda un poco más claro a ver, esta es la manera correcta de diagnosticar, este es el proceso correcto a nivel prevención, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿O qué pasa cuando nos diagnostican en una etapa muy tarde o cuando nos dijeron no tienes nada y nosotros sentimos que igual y sí, o no estamos tan seguras? Ok. Mira, Segunda Lectura es la primera plataforma digital que se crea aquí en México. ¿Y por qué se crea? Por desgracia hay mucho mal diagnóstico en lo que es mama, ¿no? Pero ¿por qué secundaria? Que somos muy pocos los especialistas lo que nos decías hace un rato, solo 300 a nivel nacional. A nivel nacional. Okay. Entonces... Y me imagino la mayoría en la Ciudad de México. Sí, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Okay. Entonces, obviamente, junto con mi socia fue el que vamos a crear algo para que todas las personas puedan tener acceso a que puedan consultar los estudios de mamografía con radiólogos especialistas en mama. Entonces creamos esta plataforma en la cual las pacientes se hacen la mastografía, eso sí tiene que ser digital, obviamente que cuidamos la calidad de las proyecciones mamográficas, porque si nosotros recibimos una mastografía que no esté técnicamente bien hecha, no la vamos a interpretar. Sí, ¿no? Entonces las pacientes entran a la página, ahí hay una sección en donde les dicen mete tu CD y lo arrastras, ese archivo, y las imágenes empiezan a subir. Bien. Ellas meten algunos datos que les solicitamos y ese estudio se reparte entre el grupo de radiólogas especialistas certificadas que tenemos. Bien. Cada especialista que tenemos cuenta con una pantalla como la que tenemos aquí atrás. Que ahora nos enseñas todo, quiero ver cómo se ve. Estas pantallas son de alta resolución, son de uso médico y son aprobadas por la FDA. Este tipo de pantallas, cuando yo abro una mastografía, me permite utilizar herramientas, que estas herramientas me van a permitir hacer, por ejemplo, magnificaciones de la mastografía, el poder medir algún tipo de lesiones, el poder comparar con estudios previos. Hay veces que las pacientes nos mandan sus estudios previos y yo puedo comparar con la mastografía que la paciente me está brindando, ¿no? Y puedo comparar, por ejemplo, la proyección medio-lateral oblicua con la craniocaudal y poder ver cómo se ve, por ejemplo, esta calcificación aquí hacia cuadrantes superiores y ver que se encuentra hacia interlínea de los cuadrantes al cambio de proyección. Podemos medir la piel, podemos ver cómo se ve el complejo areola-pezón y podemos ver aquí de forma adecuada cómo se ven los ganglios. Y tenemos aquí algo adicional que ahorita se está utilizando mucho a nivel mundial, que se llama inteligencia artificial. Esto se llama CAF. El CAF lo que hace es que, por ejemplo, yo leo esta mastografía, nuestros radiólogos en segunda lectura, por ejemplo, yo leo la mastografía y se la mando a revisión a un segundo radiólogo. Bien. Ese radiólogo vuelve a leer esa mastografía y lee mi reporte y dice, ¿estoy de acuerdo o no con la doctora?
Igual, si ella lee una, yo vuelvo a revisar y se va siempre con 2 firmas. ¿Eso en segunda lectura o en un proceso normal en el laboratorio o en el lugar, el hospital donde trabajas? Según el Colegio Americano, así debe de ser. Ok. Toda mamografía debe de ir interpretada por 2 radiólogos. Bien. Y así lo hacemos en segunda lectura también. Okay. Porque lo que un radiólogo no vio, el otro lo sí puede lo ver. Bien. Ven mejor 4 ojos que 2, ¿no? Okay. Entonces eso nos sirve mucho, pero aquí tenemos otros ojos. Sí, esa inteligencia artificial. Exacto, aquí son los ojos de una computadora. Bien. Entonces ya 2 radiólogas dijeron, vemos esto, y yo nada más le aprieto aquí, que dice CAF, por ejemplo aquí dice inactivo, le aprieto aquí, dice CAD activo, ven cómo apareció aquí un letrerito. Si no me muestran ninguna imagen con un cuadrito, es que no hay nada. No hay nada adicional. Ajá. Okay. El CAD me va a identificar lo que para la computadora es sospechoso. Bien. Entonces, si ella no marca nada, es que para ella no hay nada sospechoso. Cambio yo de proyección y aquí vuelvo a poner CAD y me dice que no hay nada. Bien. Entonces ya somos 3 los que decimos que no hay nada. Bien. Entonces, 100% sí, ya está súper validado, no es de que no veía yo bien. Okay. Exacto. Okay. Entonces, la inteligencia artificial es algo que está surgiendo ahora y que a lo mejor en unos años no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo tengo seguridad de que no va a sustituir nunca al humano, ¿no? Pero va a ser una gran ayuda para nosotros. Y es una ayuda que va a beneficiar al diagnóstico de nuestras pacientes. Denos el dato exacto, ¿es segunda lectura diagnóstica.com o segunda lectura cómo es? Es segundalectura.com.mx. Y entonces cualquier persona que tenga un estudio, ¿no? Que lo tenga en un CD, lo puede subir. Lo podemos pedir, ¿no? Porque no sé si siempre nos dan CDs. Sí, siempre que te dan una mastografía digital, cualquier estudio digital que tengan te lo pueden dar en CD. Sí, pero tiene que ser digital, o sea, porque hace rato me decías que hay muchas analógicas, ¿esas no las podemos subir? No, no se puede subir, pero si necesitan que veamos una analógica, se puede comunicar a segunda lectura y nosotros mandamos por el estudio. Hay veces que pacientes de provincia nos han mandado su mastografía. Bien. Segunda lectura empezó con mamografía y en la actualidad ya contamos con radiólogos especialistas en todas las áreas de la radio. Ok, perfecto. Entonces, cualquiera se sube, mete su información y ¿tiene un costo? Sí, tiene un costo de, ¿qué es? Pues depende del estudio. Si es mastografía y ultrasonido, 750 pesos. Si es resonancia de mama, ahí sí sube a 1,300. O sea, a partir de 700 pesos es esa segunda interpretación, por decir. Exacto. Esa segunda lectura. Sí. Pues es una súper opción, la verdad, porque sé de casos y sobre todo en esta comunidad de mujeres súper interesadas en el tema que no fueron diagnosticadas correctamente, ¿no? Que ellas sabían que había algo y pues lo dejaron pasar y de pronto ya se convirtió en un problema mucho más grande, ¿no? Claro. Entonces, qué mejor que cuando algo nosotras como mujeres que siempre tenemos ese instinto despierto, que hagamos caso y si es necesario mandemos a una segunda lectura, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo ha tomado en términos de tus colegas este tema? Porque también es como, ¿quién me va a estar revisando el trabajo que ya hice? O sea, debe de ser todo un tema y decir, voy a mandarle a alguien más el estudio que me están haciendo. Sí. Debe ser un tema, me imagino. Sí, no ha sido fácil. La verdad es que yo no veo las interpretaciones o sea, yo nada más solicito el estudio. E interpreto lo que yo veo y siempre pongo que se realice una segunda valoración a petición de la paciente y eso es lo que nosotros interpretamos. Si sale algo que no se había visto, ustedes emiten justo esa evaluación y ya el paciente es el que tiene que regresar con su médico y decirle, mira, ¿pasó esto? Yo la verdad es que cuando veo algo nunca refiero, o sea, yo refiero lo que veo en el momento, o sea, nunca refiero, se observa algo que ya, no, o sea, yo veo, esto es lo que veo. Pero ya es el papel del paciente de continuar con el proceso. Sí, claro. O sea, yo siempre a mis pacientes les digo, yo veo esto que sugiero que se biopsie, el que va a decir el diagnóstico final es el patólogo y ¿por qué te lo mando a biopsiar? Por esto, esto y esto. Bien. Para mí no cumple todos los criterios de benignidad. Bien. ¿Ok? Y prefiero yo biopsiarte, sacarte una muestra por esto, que es una muestra y una biopsia que no te va a condicionar que
digo, siempre hay un riesgo cuando se mete una aguja, ¿no? Pero sé que es una biopsia de mínima invasión y prefiero que el patólogo nos diga a qué corresponde. Y ante eso, la paciente me dice, adelante, o sea, es que no me lo quiero biopsiar y ya es decisión de ellas. Okay. Pero cuando llegan a través de segunda lectura, igual emites una evaluación y cada quien hace con eso su proceso. ¿Dan asesoría posterior? Sí, claro. Hay veces que pacientes se llegan a comunicar y dicen, quiero hablar con la doctora porque no me quedó claro esto y esto. Bien. O, ¿sabes qué? Es que nos han llegado casos de cánceres que ya fueron biopsiados y que la biopsia salió benigna. Y que nos dicen, oiga, doctor, es que... Entonces ya le decimos, es que te tienes que realizar una biopsia con estas y estas características. Se vuelven a realizar la biopsia y ya es cuando sale positivo. Entonces, si podemos guiar a las pacientes, lo hacemos con muchísimo gusto, siempre nosotros obviamente ubicándonos en que somos radiólogos, y si ellos nos piden consejo de con quién debemos ir, siempre tenemos una lista de estos son los especialistas y ellos son los que te van a guiar, ¿no? Nosotros hasta aquí llegamos como radiólogos de dar un diagnóstico y ya de aquí para acá tienes que ir con este especialista. Sí, me acuerdo. Cuando me tocó, pues yo llegué porque te conocía, ¿no? Pero al final del día fue, pues, te recomiendo ver a este médico o a este médico y seguimos en el proceso. Si uno como médico sabe hasta dónde es su límite. Súper. ¿No? Y a qué se dedica. ¿Qué más nos puedes decir de segunda lectura? ¿Alguna cosa importante que tengamos que recordar, que tengamos que hacer que quede muy claro en la gente? Porque nos encantaría que mucha gente entre a la página. Mira, la verdad es que yo siempre, en segunda lectura tenemos ya página en Instagram y la verdad es que diario se está poniendo muchísima información. Ya gracias a Dios vamos a abrir la primera clínica, el primer gabinete en junio, en el cual es una clínica que se va a dedicar más a mama, en el cual vamos a contar con todos los métodos diagnósticos, los principales para el diagnóstico de mama y la realización de biopsias. Y bueno, nosotros estamos con todo para dar información a todas las mujeres que requieran de un diagnóstico de mastografía, pero para todas. No estamos nosotras enfocadas únicamente a un sector de la población. Quien quiera nos puede pedir ayuda y lo vamos a hacer con mucho gusto. Y el que pues, necesitamos muchísima información sobre lo que es la mastografía y sobre cuándo realizarla, y pues ahora sí que métanse a la página, nosotros les vamos a dar todo lo que segundalectura.com.mx para entender muy bien cómo le podemos hacer, y yo creo que vale la pena que cualquier duda que salga, ¿no? Aunque no sea justo en este momento, que nos escriban, que nos la manden, y con Paola podremos contestar a todas esas dudas y seguir con el proceso de aprender más, ¿no? Porque hay muchas mujeres en esta comunidad que están buscando justo temas de prevención y quieren entender, ¿no? Entonces cuando van a ese estudio una vez al año, ¿qué puedo esperar y qué puedo preguntar? Una última pregunta, hablando justamente, esta imagen digital es porque es lo que tienes hoy, que ofreces en segunda lectura, o lo hacen todos los laboratorios o todos los lugares donde se hacen imágenes? No, por desgracia no se hace en todos lados. Nos encantaría que en México todos contáramos con este tipo de imágenes. Sí. En segunda lectura sí es lo que todas leemos con este tipo de pantallas. Y pues bueno. Pero esto es lo que decías, digital. Esto es digital. Muy importante. Sí, para que, por ejemplo, bueno, yo utilizo lo del CAD, lo del sistema que les digo de inteligencia artificial, y sí lo utilizo con esta pantalla. Bien. Y el mejor uso es que sea con una mastografía digital para que pueda ser mucho mejor el diagnóstico. Padrísimo. Pau, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, sí, y podremos hacer otras cosas. Van a seguir saliendo muchísimas dudas. Creo que era muy importante hablar de cómo se diagnostica hoy, justamente romper un poco con algunos mitos, ¿no? Que no es lo mismo que nada más a veces uno hable desde su propia experiencia, sino ustedes que todo el tiempo están recibiendo a pacientes y están además en el mundo de la evolución de todas estas técnicas de diagnóstico, pues nos compartan lo que hay, ¿no? Sí, claro. Así que pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.